Hay una verdad que todos hemos sentido en carne propia. Las veces que más nos hemos traicionado no han sido por los golpes del destino, sino por las concesiones que dimos cuando no queríamos darlas. Por cada sí que salió de nuestra boca mientras nuestra alma gritaba no. Por cada instante en que dejamos que el miedo al rechazo, a la crítica o al abandono pesara más que la paz de nuestro corazón. No son los demás los que nos rompen del todo. Somos nosotros los que nos quebramos al entregar lo que nunca debimos entregar. Cada límite que no pones se convierte en una grieta. Al principio parece pequeña, aceptar un favor que no querías hacer, responder un mensaje que no merecía tu tiempo, quedarte cuando tu cuerpo pedía irse. Pero esa grieta se repite, se agranda, se multiplica, y un día despiertas sin fuerzas, sin dirección, sintiendo que tu vida ha estado más en manos de los otros que en las tuyas. Lo peor es que casi nunca fue una obligación real. Fuiste tú quien se dio por costumbre, quien confundió bondad con sacrificio, quien confundió paciencia con sumisión. Vivimos como si el respeto se ganara a costa de nuestra propia dignidad. Nos enseñaron a agradar, a ser útiles, a no incomodar. Pero lo que nadie nos dice es que vivir complaciendo a todos es la forma más segura de perderse a uno mismo. ¿De qué sirve recibir aprobación si al final la pagas con tu libertad? ¿De qué vale el aplauso si detrás del ruido quedas tú, exhausto y vacío? La culpa se ha convertido en el arma más afilada contra nosotros mismos. Cuando intentamos poner un límite, la culpa nos susurra que somos egoístas, que estamos fallando, que no tenemos derecho a cuidarnos. Y entonces volvemos a ceder. Culpables si decimos que no. Culpables si aceptamos. Culpables incluso de querer descansar. Es una trampa invisible que nos ata a los demás, mientras nuestra vida se va agotando en promesas y responsabilidades que nunca quisimos. Séneca, que conoció el poder de cerca y la fragilidad humana más de lo que quiso, escribió que la vida se dilata para quien sabe usarla, pero se escapa entre los dedos de quien la desperdicia en lo que no le pertenece. Ese es el centro del problema. Cada vez que no ponemos un límite, estamos regalando tiempo que ya no volverá. Y si el tiempo es lo más valioso que tenemos, cada sí, sin deseo, es una forma lenta de suicidio. No se trata de volverse duro, frío ni insensible. No se trata de construir muros para alejar al mundo. Poner límites sin culpa es un acto de respeto, no de egoísmo. Es el reconocimiento de que solo puedes dar con generosidad si primero cuidas lo que eres. Un río que se desborda arrasa. Un río que corre dentro de sus márgenes alimenta la tierra. Los límites son esos márgenes, no destruyen, sino que permiten que lo que fluye dentro de ti conserve su fuerza y llegue más lejos. Muchos creen que el límite hiere la relación, pero es lo contrario. El límite sano protege al vínculo, lo ordena, lo hace más justo, porque cuando siempre dices que sí, la relación se envenena de resentimiento. Cuando aprendes a decir que no, la relación respira sinceridad. El afecto sin fronteras se desgasta. El afecto con límites se purifica. Piensa en los días que has vivido desgastado por complacer. Piensa en los instantes en que tu corazón sabía que no debías aceptar, pero igual aceptaste. Esa memoria pesa. Y sin embargo, también puede convertirse en el punto de partida, porque así como el hábito de ceder se aprende, también se aprende el hábito de cuidar tu tiempo y tu energía. No naciste sin límites, te los arrancaron a fuerza de costumbres y silencios, y ahora te toca a ti recuperarlos. El arte de poner límites sin culpa es también el arte de gobernarte a ti mismo. Los estoicos lo llamaban hegemonicón, el centro rector de la mente, la parte de ti que no debe ser esclava de pasiones ni de presiones externas. Cuando dices sí a todo, entregas tu hegemonicón a cualquiera que toque tu puerta. Cuando aprendes a decir no, lo recuperas. Recuperas tu ciudadela interior, esa fortaleza invencible de la que hablaba Marco Aurelio, donde nadie puede entrar sin tu permiso. Y aquí entra la reflexión más dura. Si tú no estableces tus límites, alguien más lo hará por ti, y casi nunca lo hará pensando en tu bien. Quien no sabe decir no, pronto se convierte en un instrumento del deseo ajeno. Séneca advertía que el esclavo no es solo quien es encadenado, sino quien vive en función de la voluntad de otro. ¿Y cuántos viven así, con cadenas invisibles hechas de complacencia, miedo y culpa? Pero no estás condenado a repetir ese ciclo. Así como hoy puedes reconocer la herida, también hoy puedes empezar a cerrarla. Cada límite que estableces es un acto de libertad. Cada no que pronuncias con serenidad es un sí a tu propia vida. Y cada vez que eliges cuidar tu tiempo, estás entrenando la virtud de la templanza, esa que permite vivir sin desgastarse en lo inútil.
La sesión de hoy será un recorrido profundo para aprender a recuperar esa fuerza. No desde la arrogancia ni desde el enojo, sino desde la claridad. Porque los límites no son barreras de guerra, son fronteras de paz. Y quien aprende a defenderlas sin culpa descubre algo esencial. Que el respeto empieza por uno mismo, y que solo quien se respeta puede enseñar a los demás a hacerlo también. Hoy vamos a desarmar la idea de que poner límites es ser egoísta. Vamos a mostrar que es, en realidad, un acto de justicia. Justicia contigo mismo y con quienes te rodean. Porque nadie puede pedirte un amor auténtico si viene de un corazón agotado. Nadie puede exigir tu presencia si la entregas a costa de perderte. El límite no te aparta de los demás, te preserva para dar lo mejor de ti. Así que abre los ojos, como quien despierta de un largo sueño. Mira los lugares donde siempre cediste. Mira las heridas que dejaron tus sí innecesarios. Y escucha la voz estoica que desde hace 2000 años repite: lo que no depende de ti, acéptalo. Lo que depende de ti, protégelo con firmeza. Tus límites dependen de ti. Y hoy, quizá por primera vez en mucho tiempo, ha llegado el momento de ponerlos sin culpa. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy pongo límites sin culpa. Esa frase será un recordatorio de que estás aquí para cuidar tu paz, tu tiempo y tu dignidad. Es un acto de justicia contigo mismo, no de egoísmo. Este es el momento de demostrarte que no tienes que pedir permiso para proteger lo que importa, tu vida interior. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. La justicia empieza por ti. Cuando pensamos en justicia solemos mirar hacia afuera. Leyes, jueces, castigos, premios. Pero la justicia, en su raíz más profunda, no comienza en tribunales ni en asambleas, sino en tu interior. No puedes ser justo con el mundo si antes no eres justo contigo mismo. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo olvidamos? ¿Cuántas veces damos todo lo que tenemos, incluso lo que no deberíamos dar, mientras descuidamos lo esencial? ¿Nuestra paz, nuestro tiempo, nuestro descanso? La injusticia más común no es la que otros nos hacen, sino la que nos hacemos nosotros mismos. Cada vez que renunciamos a nuestra voz para sostener la de otro, cada vez que sacrificamos nuestro bienestar para alimentar una expectativa ajena, estamos cometiendo una traición silenciosa. Epicteto lo decía con crudeza: no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos lo que nos daña. Y a menudo esa interpretación nace de una falta de justicia hacia nosotros mismos. Creemos que no merecemos decir que no está bien defendernos, que lo correcto es complacer incluso a costa de nuestra dignidad. La justicia contigo mismo no es egoísmo, es equilibrio. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo resumía en una frase breve: haz lo que está en consonancia con tu naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? La de un ser humano que tiene razón, voluntad y dignidad. Si vives siempre para satisfacer a los demás, traicionas esa naturaleza. Si nunca pones límites, no estás siendo bueno. Estás siendo injusto contigo, y con el tiempo, injusto también con quienes te rodean, porque nadie puede dar lo que no tiene. Imagina por un instante que tu vida es una balanza. En un lado está lo que das, tu tiempo, tu esfuerzo, tu escucha, tu compañía. En el otro lado está lo que reservas para ti, tu descanso, tu silencio, tus proyectos, tu salud. Cuando la balanza se inclina demasiado hacia afuera, la injusticia nace, y esa injusticia no tarda en mostrar sus frutos: cansancio extremo, irritabilidad, resentimiento escondido, tristeza sin nombre. ¿De qué sirve regalarte al mundo entero si lo haces desde un lugar roto, vacío, desgastado? Séneca advertía en sus cartas a Lucilio: nadie puede vivir bien si no se juzga a sí mismo cada día. La justicia empieza ahí, en ese examen íntimo. Hoy me traté con la misma consideración con la que traté a los demás. Hoy respeté mis límites tanto como cuidé los de otro. Hoy escuché mis necesidades o me anulé para evitar un conflicto. La justicia que no se practica hacia adentro es solo apariencia hacia afuera. Lo paradójico es que cuando no somos justos con nosotros mismos, terminamos dañando también a quienes queríamos complacer, porque el sacrificio constante se convierte en rencor, y el rencor, tarde o temprano, se filtra en palabras ásperas, en gestos duros, en distancias que hieren. La aparente bondad de nunca decir no termina transformándose en una injusticia mucho mayor. Haces promesas que no puedes cumplir, sostienes vínculos que se sienten como cadenas, ofreces un afecto que se vuelve veneno. La justicia hacia ti es también justicia hacia los demás. Cuando dices hasta aquí, no estás rechazando al otro,
Estás protegiendo lo único que puede garantizar una relación sana, tu integridad. Y esa integridad, como el aire, no se nota mientras está, pero en cuanto se pierde, lo envenena todo. Hay una injusticia silenciosa que suele pasar desapercibida, aquella en la que te conviertes en el verdugo de ti mismo. Es la injusticia de sobrecargarte para no decepcionar, de anular tu voz para sostener la de otros, de vestirte con sonrisas cuando por dentro ardes de cansancio. ¿Cuántas veces dijiste sí sabiendo que era un no? ¿Cuántas veces tu cuerpo pedía descanso, pero tu miedo al juicio te empujaba a seguir? Ese es el territorio donde el estoico debe alzar la vista y detenerse. Séneca, que conocía la fragilidad del tiempo como pocos, lo dejó escrito con una fuerza que atraviesa siglos. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Desperdiciamos cuando no sabemos defender lo que nos corresponde. Desperdiciamos cuando creemos que la virtud está en complacer sin medida, pero lo cierto es que la virtud está en discernir. La justicia hacia ti consiste en reconocer qué demandas externas son justas y cuáles son abusivas, cuáles te elevan y cuáles te vacían. La práctica estoica propone algo simple y radical. Examina tu consentimiento. Epicteto lo repetía: nada externo tiene poder sobre ti si no le das tu asentimiento. Pero aquí está la trampa. Demasiadas veces asentimos por miedo. Asentimos para evitar un conflicto, para no ser juzgados de fríos o egoístas, para mantener la aprobación. Y en ese acto entregamos la llave de nuestra libertad. Decir no no es un gesto de rebeldía, es un acto de justicia hacia tu razón y tu dignidad. Marco Aurelio lo expresó en sus Meditaciones: tu alma se tiñe del color de tus pensamientos. Si cada día piensas que tu voz no importa, que tus necesidades son secundarias, que tu valor depende de lo que das, poco a poco tu alma se teñirá de sumisión. Pero si recuerdas que la justicia empieza en ti, tus pensamientos tendrán otro color, el de la firmeza serena, el de la templanza que sabe decir basta sin odio, el de la prudencia que reparte tiempo y energía con sabiduría. Hay un error frecuente: creer que la justicia hacia uno mismo es egoísmo. Pero egoísmo es tomar del otro lo que no te pertenece. Justicia es proteger lo que es tuyo para poder darlo en forma auténtica. Un padre que nunca descansa no puede criar con paciencia. Un trabajador que nunca se cuida no puede rendir con claridad. Una persona que nunca dice no termina ofreciendo a medias, con resentimiento escondido. La justicia contigo es la única garantía de una entrega verdadera. La práctica comienza en lo cotidiano. Pregúntate al final del día: ¿qué decisiones tomé hoy que me hicieron sentir íntegro? ¿Y cuáles me hicieron sentir traicionado por mí mismo? Ese inventario es más valioso que cualquier cuenta bancaria, porque te muestra en qué gastas la única moneda que no se recupera: tu tiempo. Séneca lo repetía una y otra vez: el mayor derroche de la vida es posponer. Posponemos nuestro cuidado, posponemos el respeto hacia nosotros, posponemos el no que debimos haber dicho, y en ese aplazamiento regalamos justicia. La justicia empieza por ti porque, sin ella, todo lo demás se tambalea. Si no aprendes a tratarte con respeto, terminarás exigiendo del mundo un reconocimiento que nunca llega. Si no aprendes a cuidar tu tiempo, acabarás reprochando a los demás el robo que en realidad permitiste. Y si no aprendes a decir basta, cada relación se convertirá en una cárcel construida con tus propios silencios. No es un camino fácil, porque implica desarmar creencias profundas, pero es el único camino que te devuelve la dignidad. Al practicar esta primera lección, comienzas a vivir desde un lugar distinto. Ya no desde la culpa, sino desde la justicia, y la justicia verdadera, la que nace en ti, siempre se expande hacia los demás. Segunda lección estoica: decir no también es virtud. Decir no es una de las pruebas más difíciles para cualquier ser humano, no porque la palabra sea complicada, sino porque lleva consigo siglos de condicionamiento, de creencias, de miedos que se entrelazan con nuestra necesidad de pertenecer. Desde niños nos enseñan que decir sí nos convierte en buenos, amables, queridos, que aceptar es signo de obediencia y que obedecer garantiza afecto. ¿Qué ocurre entonces? Crecemos confundiendo bondad con complacencia, virtud con sometimiento, amor con renuncia. El estoicismo nos ofrece un faro en medio de esa confusión. Séneca escribió: quien obedece a todos, a nadie sirve de verdad,
Porque un sí que contradice tu razón no es un acto de virtud, sino de debilidad. No fortalece al otro, no te fortalece a ti. Por el contrario, te despoja de tu integridad. Cuando dices que sí a lo que va en contra de tu bienestar, lo que entregas no es amor, es una parte rota de ti que, tarde o temprano, cobrará factura. El no estoico no es violento, ni cruel, ni arrogante. Es sobrio, firme, silencioso. Es un muro que se levanta sin necesidad de gritos porque nace de la claridad interior. Epicteto insistía en que nada externo podía obligarnos sin nuestro consentimiento, y el consentimiento más traicionado es aquel que damos con prisa, con miedo, con la obsesión de no perder la aprobación de los demás. Pero detenerse y pronunciar un no desde la razón es en sí mismo un acto de libertad. Marco Aurelio lo recordaba a diario en sus meditaciones. La tranquilidad proviene de hacer lo que es justo. Y a veces lo justo es decir no, porque lo justo no siempre es lo que agrada. Lo justo no siempre es lo que da placer inmediato. Lo justo es lo que preserva la armonía del alma. Y cuando dices no a una petición que sabes que te corrompe, que te cansa en exceso, que te aleja de lo esencial, estás cuidando esa armonía. Lo interesante es cómo reaccionamos después de decir no. En la mayoría de los casos, lo acompañamos de culpa. Una culpa que se siente como un peso en el pecho, un rumor en la mente que repite: has fallado, has decepcionado, has perdido afecto. Pero el estoicismo enseña a reinterpretar esas voces. Esa culpa no es más que la costumbre que protesta cuando cambias el guión. Y todo cambio verdadero incomoda al principio. Decir no es como iniciar un entrenamiento. Los músculos duelen, el cuerpo se resiste, pero poco a poco aparece la fortaleza. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es ¿qué pensarán los demás de mí no?, sino ¿qué me pasará a mí si sigo diciendo sí a lo que me destruye? Porque ese es el precio oculto que rara vez calculamos. El precio de aceptar compromisos que drenan, relaciones que desgastan, tareas que aplastan. Y lo pagamos en la moneda más cara: tiempo, energía, paz. Cuando logras mirar el no como un acto de virtud, algo cambia. Ya no lo pronuncias con miedo ni con vergüenza, sino con la serenidad de quien actúa conforme a la razón. Dejas de sentirte culpable y empiezas a sentirte justo. Justo contigo mismo, porque te respetas. Justo con los demás, porque les das lo que puedes sin resentimiento. La justicia, como vimos en la primera lección, comienza en ti. Y el no es una de sus formas más claras de manifestarse. Hay un detalle que solemos pasar por alto. Cada vez que decimos sí sin querer, abrimos la puerta a que alguien más defina el rumbo de nuestra vida. No hace falta que esa persona sea un tirano ni que tenga malas intenciones. Basta con que nosotros entreguemos nuestra voluntad envuelta en un gesto complaciente. Es como si regaláramos pedazos de nuestro tiempo a cualquiera que pase, sin medir el valor de lo que entregamos. Y el tiempo, como recordaba Séneca, no es poco, sino mucho lo que desperdiciamos. Cuando alguien te pide algo, puedes detenerte un instante y preguntarte: ¿esto me acerca a la vida que quiero vivir o me aleja de ella? Esa pausa es fundamental, porque en ella respira la virtud. El estoico no actúa por impulso, ni por miedo al rechazo, actúa guiado por la razón. Si tu razón te dice que aceptar dañaría tu paz, entonces tu deber es negarte, no frente al otro, sino frente a ti mismo. Porque el verdadero tribunal al que responderás no es el de las miradas ajenas, sino el de tu propia conciencia. Ahora bien, no confundamos el no virtuoso con la rebeldía infantil o con la soberbia. No se trata de decir que no a todo ni de levantar muros en cada interacción. El estoicismo no propone el aislamiento ni la indiferencia absoluta, sino la claridad. El no virtuoso se apoya en un principio: si algo amenaza mi integridad, debo marcar un límite. Pero si algo no me daña y por el contrario me permite servir, amar, crecer, entonces el sí también es un acto de virtud. La clave está en distinguir, y distinguir requiere calma, reflexión, mirada interior. Epicteto decía que nadie puede obligarnos a asentir a lo que nuestra razón rechaza. Esa frase debería estar escrita en cada puerta donde dudamos en entrar. Porque la mayoría de nuestros sí no nacen de convicción, sino de miedo. Miedo a perder afecto, miedo a quedar solos, miedo a que nos vean como egoístas. Pero, ¿no es acaso más egoísta decir que sí y luego acumular resentimiento? ¿No es más destructivo aceptar y después culpar al otro en silencio, en lugar de haber puesto un límite desde el inicio? El no es, en realidad, una forma de amor. Amor propio, porque preserva tu serenidad. Amor al otro,
porque le das claridad y evitas alimentar falsas expectativas. Un sí forzado nunca construye nada sano. Es como una moneda falsa. Circula un tiempo, pero al final destruye la confianza. En cambio, un no honesto puede doler en el instante, pero abre espacio a relaciones más auténticas. La transparencia es un regalo, aunque a veces se sienta dura. El camino estoico no te pedirá perfección inmediata. Tal vez digas sí muchas veces más antes de atreverte a pronunciar el no que llevas guardado. Pero cada intento cuenta. Cada vez que eliges no ceder a lo que sabes que no te corresponde, fortaleces tu carácter. Y así, el no deja de ser una muralla que temes levantar y se convierte en un puente hacia tu verdadera vida. Piensa en la imagen de un arquero. Si dispara a todo lo que se mueve, desperdicia sus flechas y nunca dará en el blanco. Pero si apunta con calma, si decide que vale la pena, entonces cada tiro tiene sentido. Tu energía, tu tiempo, tu paz son esas flechas. El no es la disciplina que evita que las malgastes. Séneca advertía que nadie puede devolvernos el tiempo perdido. Y es cierto, cada sí, dado sin convicción, es un trozo de vida que no regresa. Pero cada no pronunciado con claridad es un acto de justicia hacia ti mismo. Y en esa justicia se encuentra la semilla de una vida libre de cadenas invisibles. Por eso, decir no no es egoísmo, es virtud, es prudencia, es templanza, es coraje. Es el recordatorio de que no estás en esta vida para ser esclavo del deseo ajeno, sino para vivir de acuerdo con tu razón, con tu logos, con aquello que te hace humano y no simple marioneta del ruido externo. Tercera lección estoica. Distingue entre lo que debes y lo que eliges. Vivimos muchas veces atrapados en un laberinto invisible que nosotros mismos reforzamos con cada paso. Confundimos lo que debemos con lo que otros esperan que hagamos y acabamos hipotecando nuestra vida en nombre de un deber que nunca elegimos. ¿Cuántas veces dices sí a compromisos que no quieres, simplemente porque debes hacerlo? ¿Cuántas veces cargas con la culpa de sentir que, si no cumples con todo lo que te exigen, eres menos valioso? Esa es la raíz de una trampa que consume lentamente la fuerza interior. Creer que todo lo que aparece frente a ti es obligación, cuando en realidad muchas de esas cosas son cadenas ajenas disfrazadas de responsabilidad. Los estoicos lo entendieron con brutal claridad. Epicteto lo resumía en una frase que parece tallada en piedra. Recuerda que eres actor de una obra cuyo argumento ha sido escrito por otro. ¿Qué significa esto? Que hay deberes que no escogemos. Nacer en una familia, pertenecer a una ciudad, tener ciertas condiciones que no decidimos. Esos son papeles que nos tocan y que debemos desempeñar con dignidad. Pero otra cosa muy distinta es confundir esos deberes inevitables con las exigencias sin fin que nos imponen los demás, con las expectativas sociales que no hacen más que desviarnos de nuestra esencia. Allí es donde entra la elección. Y la elección, cuando se ejercita con virtud, es lo que convierte a un hombre en libre. Séneca lo veía todos los días en la corte romana. Rodeado de poderosos que le pedían palabras, consejos, favores, discursos interminables, aprendió que no se puede vivir dando respuestas a todo ni estar disponible para todos sin destruirse a uno mismo. En una de sus cartas advertía: «La vida no es corta, nosotros la acortamos». Y lo hacemos precisamente cuando confundimos los deberes reales con esas demandas artificiales que desgastan. Porque la verdad es clara, no todo lo que te piden es obligación. No todo lo que se espera de ti es mandato. Saber distinguir es lo que define si vives gobernado o si gobiernas tu propio destino. Imagina un día cualquiera. Suena el teléfono y alguien te pide un favor que sabes que te quitará horas de descanso. En tu trabajo te cargan con una tarea que no te corresponde, pero la aceptas por miedo a ser mal visto. En tu familia, alguien insiste en que cambies tus planes para ajustarte a los suyos. Y en cada decisión, por pequeña que parezca, te vas alejando un paso de lo que verdaderamente deberías hacer. Cuidar tu salud, tu paz, tu tiempo, tu camino. El resultado es un cansancio profundo, un resentimiento silencioso, una vida que parece no ser tuya. ¿Por qué ocurre? Porque no distingues entre el deber y la elección, porque te cuesta decir no y porque confundes la prudencia con la sumisión. Para los estoicos, el deber real tiene un rostro muy distinto. Está en lo que nace de la razón, en lo que se conecta con la virtud. Cumplir con la justicia, con la templanza, con la valentía y con la prudencia. Cumplir con tus promesas libremente hechas.
cumplir con tu palabra dada de manera consciente. Cumplir con el cuidado de aquellos que dependen legítimamente de ti. Un hijo, un amigo que confió, una comunidad a la que perteneces. Todo lo demás puede ser rechazado sin culpa, porque si no brota de la virtud, no es deber. Es ruido, es presión, es manipulación. Y ese ruido puede devorar tu vida entera si no aprendes a trazar la línea con claridad. Marco Aurelio lo practicaba incluso en su rol de emperador. Tenía ante sí miles de voces que reclamaban su atención, y aún así dedicaba cada amanecer a escribir para sí mismo, recordando lo que era esencial y lo que no lo era. Ese hábito era su forma de distinguir. Gobernaba un imperio, pero nunca dejó de gobernarse primero a sí mismo. Ese es el ejemplo que nos lega. Nadie está tan atado por deberes que no pueda elegir su actitud, su límite y su modo de responder. El ejercicio práctico para ti es este. Cada vez que enfrentes una petición, detente y pregúntate con brutal honestidad: ¿esto nace de un deber auténtico o es solo una expectativa que me impone alguien más? Si es deber verdadero, hazlo con dignidad. Si es imposición disfrazada, recuerda que tu elección es el muro que protege tu vida. Esa distinción es el filo de la espada que separa la libertad de la servidumbre. Si hay una confusión que más hiere al espíritu humano, es esa mezcla entre lo que debemos y lo que elegimos. No es raro que alguien viva atrapado cumpliendo con compromisos que jamás pasaron por el filtro de su propia voluntad. De pronto, las horas se van en reuniones donde no se aprende nada, en favores que nadie agradece, en apariencias que pesan más que el propio cuerpo. El resultado es una vida hipotecada, siempre corriendo detrás de lo que otros piden, sin detenerse a pensar qué de todo eso responde a un deber legítimo y qué es apenas un reflejo de miedo al rechazo. Los estoicos distinguieron con claridad esta frontera. Decían: lo que debes nace de la naturaleza y de tu rol en la vida. Lo que eliges es aquello en lo que decides invertir tu energía, lo que abrazas libremente porque se alinea con tu razón. Si confundes lo primero con lo segundo, terminas esclavo, porque entonces cualquier capricho de otro se convierte en una orden, y cualquier expectativa ajena se disfraza de obligación. Séneca advertía a su amigo Lucilio que la mayoría vive como deudor permanente, siempre tratando de quedar bien, siempre explicando por qué no pudo cumplir con 100 compromisos. ¿Y cuál es la raíz de esa ansiedad? Que no supieron discriminar. Tomaron como deber lo que era en verdad elección. Nadie está obligado a contestar cada mensaje en el instante, a aceptar cada invitación, a justificar cada paso. Pero la mente, temerosa, se convence de que sí, que si dice no habrá consecuencias irreparables, y así la vida se va en pagar cuotas de una deuda que nunca firmamos. Marco Aurelio en sus meditaciones se recordaba: haz lo que corresponde como ciudadano, como padre, como ser humano, pero no entregues tu alma a los teatros ajenos. Con eso quería decir que hay una diferencia entre lo que la vida realmente nos pide, cumplir nuestros roles con justicia, y lo que los otros tratan de imponernos, ser actores de su drama personal. Cada día, cuando aceptamos sin filtro, traicionamos esa distinción. La práctica estoica aquí es simple en su forma, pero difícil en su ejecución. Cada vez que enfrentes una petición, pregúntate primero si se trata de un deber o de una elección. El deber surge del rol que libremente asumiste. Ser padre implica cuidar. Ser trabajador implica entregar un servicio. Ser amigo implica sostener la confianza. Eso no se negocia. Pero la elección es otra cosa. Si asistes a una fiesta, si contestas de inmediato, si regalas tu tiempo en proyectos que no edifican nada. Y es aquí donde el alma debe volverse firme. Puedes decir no. Puedes elegir no invertir ahí tu energía. Epicteto era implacable al respecto. Recuerda que eres actor de una obra cuyo guión no escribiste, pero tu papel lo desempeñas con dignidad. ¿Qué significa? Que no decides la existencia de ciertos deberes. Naciste hijo, ciudadano, hermano, pero sí decides cómo actuar en cada escena, qué palabras pronunciar, qué gestos dar. Esa libertad es la que te permite decir: hasta aquí llego, esto lo hago porque es mi rol, esto otro lo niego porque no pertenece a mi papel. No olvides, el sabio no huye de los deberes, pero tampoco se encadena a falsas obligaciones. Vive en el justo medio. Cumple lo que la naturaleza y la razón le demandan, y elige con cuidado aquello en lo que deposita su tiempo, porque el tiempo es la moneda más preciosa. Malgastarlo en obligaciones inventadas es el peor fraude que uno puede hacerse. Cuarta lección estoica: suspende el miedo al juicio externo. El miedo al juicio externo es como una sombra que sigue cada paso, un fantasma que se sienta en la mesa,
que invade tus decisiones y que roba el aire de tu libertad. No importa qué tan fuerte creas ser, si no lo examinas, este miedo se infiltra en lo cotidiano, desde la ropa que eliges hasta la palabra que callas, desde los proyectos que rechazas hasta los que aceptas sin querer. Es una prisión invisible, pero real. Y lo más cruel es que la llave para salir está en tu mano, aunque no la uses. Los estoicos sabían que el miedo a la opinión ajena es una de las cadenas más pesadas del alma. Epicteto lo describía sin rodeos. Si quieres progresar, prepárate para que se rían de ti, para que te insulten, para que digan que perdiste lo mejor de tu vida. Lo decía porque la filosofía, como el acto de vivir libremente, siempre incomoda a quienes todavía viven sometidos al aplauso. Si dejas que la voz externa decida tu rumbo, ya no gobiernas tu vida, eres gobernado por la multitud. ¿Y qué es el juicio externo sino ruido? Uno dice que eres frío, otro que eres débil, otro que eres duro, otro que eres demasiado bueno. Nadie logra el consenso. Si pretendes complacer todos esos espejos, te fragmentas en 1000 pedazos y terminas sin rostro propio. Marco Aurelio, en su retiro de guerra, se recordaba: se pierde más tiempo preocupándose por lo que piensan los demás que ocupándose de lo que depende de uno. Y esa frase contiene un filo. Cada minuto invertido en adivinar opiniones ajenas es tiempo robado a tu tarea, a tu calma, a tu carácter. La paradoja es que el juicio externo nunca cesa. Aunque hagas lo correcto, alguien lo criticará. Aunque vivas con austeridad, dirán que es mezquindad. Aunque seas generoso, dirán que buscas aprobación. No hay forma de silenciar al coro. Entonces, ¿qué alternativa queda? Suspender el miedo, que no es lo mismo que no escuchar, es oír sin que te domine. Es filtrar lo útil y dejar pasar lo que no sirve. Séneca lo ilustraba con un consejo breve: importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que otros piensan de ti. La fuerza de esa frase radica en que sitúa el tribunal dentro de ti, no fuera. Si te juzgas con honestidad, si sabes que actuaste conforme a la razón y la virtud, el ruido externo se convierte en eco sin poder. Y lo curioso es que quienes aprenden a vivir así terminan siendo más respetados, porque el respeto no se mendiga, se inspira cuando alguien se sostiene firme en lo que cree justo. Pero aquí está el dilema práctico: ¿cómo suspender ese miedo cuando parece tan natural? Porque no se trata de apagar un interruptor, es un entrenamiento. El primer paso es observar cada vez que actúas por el qué dirán, cada vez que dices sí para evitar un conflicto, cada vez que callas por temor a la crítica, cada vez que exhibes algo solo para ganar aprobación. Identifica esos gestos. La filosofía comienza con la conciencia. El segundo paso es poner a prueba tu resistencia. Atrévete a un pequeño acto de libertad. Vístete sobrio, aunque el entorno reclame lujo. Guarda silencio en una conversación en la que antes hubieras intentado lucirte. Responde con calma en un lugar donde esperan tu enojo. Estos experimentos entrenan el músculo que no depende de los demás. Y el tercer paso es recordar lo inevitable. Nadie controla la opinión de otros. Puedes ser el más virtuoso y aún así serás criticado. Entonces, ¿qué sentido tiene hipotecar tu paz por algo que jamás estará en tus manos? Como repetía Epicteto, hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Haz la división y serás libre. El miedo al juicio externo es, al final, un espejismo. Parece un muro, pero es solo aire. El que le da solidez eres tú, con tu atención y tu ansiedad. Cuando te retiras de esa batalla imposible, la de complacer a todos, descubres que queda espacio para una vida más sobria, más clara, más tuya. Si miras con atención, te darás cuenta de que buena parte de tus angustias no nacen de lo que realmente te ocurre, sino de la película que imaginas en la mente de los demás. Te levantas y piensas: ¿qué dirán si voy así vestido? ¿Qué pensarán si rechazo esta invitación? ¿Cómo sonará si digo que no quiero estar ahí? Cada una de esas preguntas es una cadena que no pesa en el cuerpo, pero sí en el alma. Es un modo de ceder tu libertad a un jurado invisible. El estoicismo te invita a desarmar esa trampa, y el método comienza por un acto radical: reconocer que las opiniones ajenas son incontrolables. Puedes ser generoso, y habrá quien lo interprete como interés. Puedes ser silencioso, y alguien lo llamará orgullo. Puedes ser firme, y otro lo verá como dureza. Esa diversidad de juicios muestra que la verdad no está en ellos, sino en ti. La multiplicidad de voces prueba que el único tribunal que importa es tu propia razón. Marco Aurelio se repetía cada mañana que el mundo estaría lleno de entrometidos, ingratos, envidiosos y agresivos. No lo hacía para resentirse, sino para vacunar su ánimo contra la sorpresa.
Si ya sabes que te juzgarán, ¿por qué temer lo que es natural en los hombres? Tu tarea no es controlar su boca, sino educar tu respuesta. Séneca también se adelantaba al ataque con un recurso práctico. Escribía sobre la fama como una carga que deforma más de lo que ayuda. Aceptaba que no se podía impedir la opinión, pero enseñaba a no inflarse ni deprimirse con ella. Decía, nadie es infeliz por no ser admirado, salvo quien busca admiración. Esa frase encierra un remedio. Si dejas de mendigar aprobación, dejas también de sufrir por su ausencia. Ahora bien, suspender el miedo al juicio no significa volverse de piedra. No se trata de ignorar a todos y encerrarse en uno mismo. El sabio escucha, pero no se esclaviza. Filtra lo que es consejo útil, distingue lo que es crítica con fundamento y descarta lo que es simple rumor. Esa es la diferencia entre cerrarse y sostenerse. El primero es un muro frágil que termina aislado. El segundo es una roca firme que se abre solo a lo que nutre. En lo cotidiano, esto se traduce en pequeñas prácticas. Cuando alguien te juzgue, respira y pregúntate, ¿depende de mí lo que piensa? Si la respuesta es no, retira tu atención. Cuando sientas el impulso de complacer para evitar comentarios, pregúntate, ¿esta acción honra mi razón o solo busca aplauso? Si descubres lo segundo, corrige el rumbo. Con el tiempo, estos hábitos minúsculos transforman la estructura de tu ánimo. La clave está en aceptar que vivir con miedo al juicio es vivir hipotecando tu tiempo y tu carácter, porque cada vez que te desvías por complacer, renuncias a ser justo contigo, y ahí la justicia, como enseñaba la primera lección, comienza a resquebrajarse. No puedes pretender ser virtuoso si vives pendiente de los aplausos. No puedes aspirar a la libertad si dependes de la opinión del público. Suspender el miedo al juicio externo no es un acto único, es una práctica diaria. Es como templar el acero. A cada golpe de martillo, a cada exposición al fuego y al agua, se refuerza la hoja. Tú te fortaleces cada vez que eliges actuar conforme a tu logos, en vez de ceder al eco de las voces ajenas. Esa repetición convierte lo que hoy es esfuerzo en mañana costumbre. Y lo más hermoso de todo es que, cuando vives así, inspiras sin proponértelo. Quien te ve firme en tus decisiones, aunque no siempre esté de acuerdo, aprende que existe otra manera de vivir. Tu ejemplo enseña que la dignidad pesa más que la aprobación y que el silencio sereno vale más que 1000 justificaciones. Eso es liderar desde la virtud, no imponer, sino mostrar con tu constancia. Al final, la pregunta es clara. ¿Quieres gastar tu vida entera en el teatro de las máscaras o prefieres habitar tu propio rostro? El juicio externo es fugaz, cambia de forma con cada viento. Tu carácter, en cambio, puede ser roca si eliges sostenerlo en la virtud. Esa es la tarea del estoico, vivir de tal modo que, incluso rodeado de críticas, no necesites justificarte, porque ya sabes que tu camino es recto. Quinta lección estoica. Los límites protegen tu logos. Cada vez que dices sí, cuando tu alma grita no, no solo cedes tu tiempo, cedes también tu centro. Ese núcleo que los estoicos llamaban hegemonicón, la fortaleza interior desde la cual nace toda decisión libre, se erosiona cuando tus límites son traspasados sin defensa. Y lo más inquietante es que rara vez ocurre de golpe. No es un asalto frontal, sino una filtración lenta, una petición aceptada por compromiso, un favor concedido sin fuerza, una promesa apresurada por miedo al conflicto. Así, grano a grano, tu logos se diluye en la voluntad de otros. Séneca advertía que la falta de medida es enemiga de la virtud. Lo que daña no es solo la carga externa, sino la concesión interna que se hace hábito, porque el que no se entrena en poner límites termina siendo arrastrado como barco sin ancla. Y sin embargo, poner límites no siempre significa confrontación. A veces basta una frase clara, otras un silencio firme. Lo esencial es que nazca de tu razón y no del temor. Los límites, lejos de ser muros, son estructuras que sostienen tu vida. Así como un cauce protege al río de desbordarse y perderse, los límites protegen tu energía, tu tiempo y tu dignidad de ser absorbidos por demandas externas. El logos no es una teoría, es ese poder de dirigir tu vida de acuerdo con lo que es justo, prudente y virtuoso. Cada concesión sin medida lo debilita, cada límite puesto con serenidad lo fortalece. Epicteto lo decía con crudeza: quien se entrega al poder de otro, pierde el suyo. Y ese poder se pierde no solo en cadenas visibles, sino en las sutiles. El miedo al disgusto de alguien, la búsqueda desesperada de aprobación, el impulso de salvar siempre a costa de tu paz. Practicar los límites es aprender a reconocer dónde acaba tu responsabilidad y dónde empieza la de los demás.
Si tratas de cargar lo que no te corresponde, no ayudas, destruyes. Pero, ¿cómo reconocer cuándo estás cediendo más de lo que es justo? El cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay un cansancio peculiar, una irritación constante, un resentimiento silencioso. Son señales de que tu sí no fue libre, sino impuesto. El estoico no ignora esas señales. Las examina como síntomas de una fractura en el logos. Porque cuando tu razón se traiciona a sí misma, el precio es la pérdida de paz. En lo cotidiano, entrenar el límite significa observar lo pequeño. Decir, no puedo ahora, en lugar de forzar un sí. Aceptar que no todos los problemas te pertenecen. Reconocer que el tiempo que entregas a un compromiso sin sentido es tiempo que robas a lo que sí importa. Son ejercicios humildes pero transformadores. Cada límite puesto fortalece tu hegemonicón, como un músculo que crece con cada repetición. Y aquí está la paradoja. Cuando pones límites, al principio generas incomodidad. Los demás, acostumbrados a tu concesión, pueden reaccionar con sorpresa, incluso con rechazo. Pero esa incomodidad es el precio de la autenticidad. Es un filtro natural. Los que te aprecian de verdad respetarán tu frontera, los que no se apartarán. De cualquier modo, tu logos queda protegido. El límite no es egoísmo, es justicia. Porque ser justo contigo mismo no te separa de los demás, te prepara para servirlos mejor. Nadie puede dar serenidad si vive desgastado, nadie puede ofrecer claridad si está hundido en resentimientos. Poner límites no reduce tu capacidad de amar, la purifica. Y ahí está el núcleo de esta lección estoica. Cada vez que dices no, desde la razón, estás diciendo sí a tu logos, a tu centro, a tu vida misma. Imagina tu vida como una fortaleza. Sus muros no son para aislarte del mundo, sino para mantener a salvo lo esencial. Cada vez que cedes a lo que no deberías, abres una grieta en ese muro. Puede parecer pequeña, pero deja entrar la humedad, la erosión, el desgaste. Con el tiempo la muralla cae no por un gran golpe, sino por esas rendijas que nunca supiste cerrar. Esa es la imagen de vivir sin límites, una vida en ruinas levantada por dentro, aunque por fuera parezca intacta. Marco Aurelio insistía en que nada debe penetrar en tu alma sin tu consentimiento. Puedes vivir rodeado de voces, demandas, incluso agresiones, y aún así conservar la calma si proteges tu interior. Pero esa calma no surge de un don natural, sino de un entrenamiento constante. Aprender a distinguir qué aceptar y qué rechazar. El límite es ese filtro. Permite que entre lo que edifica y detiene lo que corroe. Sin él, terminas a merced de cualquiera. Una de las trampas más comunes es confundir amabilidad con ausencia de límites. Piensas que decir siempre sí te convierte en alguien bueno, cuando en realidad te transforma en alguien invisible. Nadie respeta a quien no se respeta. Y el respeto nace de la claridad con la que sostienes tu espacio, tu palabra, tu tiempo. Séneca advertía que la vida se malgasta más por distracciones autoimpuestas que por las pérdidas inevitables. Cada límite puesto es, en el fondo, una forma de recuperar la vida que de otro modo entregarías sin conciencia. No se trata de endurecerte como piedra ni de vivir con un no permanente en los labios. Se trata de elegir con prudencia. El límite es en realidad un sí más grande. Sí a tu paz, sí a tu dignidad, sí a tu propósito. Por eso no es muro, sino cauce. Quien aprende a ponerlos descubre que su amor se hace más verdadero, porque ya no nace de la obligación, sino de la libertad. Dar sin resentimiento es dar en plenitud. Ahora, observa un día tuyo completo. ¿Cuántas veces aceptaste algo solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas palabras dijiste que no querías pronunciar? ¿Cuánto tiempo entregaste a un compromiso que sabías vacío? Esas horas no volverán, y sin embargo las regalaste por miedo. El límite es la disciplina de frenar ese derroche, es decirte a ti mismo, mi vida no es moneda para gastar en la tienda del aplauso. Epicteto lo llevaría aún más lejos. El que no se pertenece a sí mismo es esclavo de todos. Y esa esclavitud no siempre se reconoce porque no tiene cadenas físicas. Está hecha de promesas que no quieres cumplir, de sonrisas que te desgastan, de silencios que te oprimen. Romper esas cadenas comienza con una decisión pequeña, atreverte a marcar la frontera. La primera vez duele, la segunda alivia, la tercera libera. Por eso, el límite también es una pedagogía para el otro. Cuando dices no con firmeza, le enseñas al otro a no abusar. Cuando callas en lugar de justificarte una y otra vez, educas en el respeto. Cuando sostienes tu frontera sin agresión, creas un espacio de convivencia más limpio. El límite
entonces no es solo defensa, es también enseñanza. En última instancia, proteger tu logos mediante límites no es un acto contra el mundo, sino un acto a favor de tu vida. No te retira de los demás, te acerca de manera más auténtica, te permite estar en la mesa sin resentimiento, ayudar sin agotarte, amar sin perderte. El que aprende esta lección descubre que los límites no dividen, ordenan, y en ese orden, tu hegemonicón respira y se fortalece. Así se cumple la paradoja del estoico. Cuanto más firme eres en tus límites, más libre eres en tu entrega. Porque sabes que lo que das es tuyo, no una concesión arrancada, y en ese gesto, tu logos se mantiene invulnerable, sereno, claro y dueño de sí. Sexta lección estoica. El silencio puede ser un límite. El ruido es una de las formas más comunes de invasión. No me refiero solo al ruido físico, sino al ruido de palabras que te exigen responder, explicar, justificarte. Desde pequeños nos enseñaron que callar es sospechoso, que el silencio es vacío, que quien no responde pierde. Pero el estoico aprende lo contrario. Hay batallas que se ganan no con un argumento brillante, sino con la pausa que interrumpe el juego. El silencio, usado con sabiduría, es un límite invisible y poderoso. Piensa en cuántas veces caíste en la trampa de defenderte ante acusaciones injustas, explicarte una y otra vez para calmar la ansiedad del otro, justificarte hasta el cansancio para ser comprendido. Y aún así, la incomodidad no desapareció. Al contrario, crecieron tu fatiga y tu sensación de haber cedido demasiado. El silencio es el antídoto, un recordatorio de que no todo merece ser contestado, no toda provocación necesita eco, no toda demanda es legítima. Séneca decía que la mayor parte de las discusiones son un gasto inútil de aire. Discutir con quien no quiere escuchar es como soplar contra el viento. Pierdes energía y nada cambia. Allí el silencio se convierte en el límite que corta la cadena. Si no alimentas el fuego con leña, la llama muere. Así, si no alimentas la provocación con tu respuesta, se apaga. Pero no debemos confundir este silencio con sumisión. No es resignación ni debilidad. Es la decisión de no poner tu voz donde no será recibida con justicia. Es un acto de templanza, retener la palabra hasta que sea útil. El silencio del estoico es activo, no pasivo. Es como la espada envainada, no porque no pueda usarse, sino porque se elige el momento correcto. En lo cotidiano, el silencio puede ser un límite en múltiples formas. Cuando alguien exige explicaciones que no debe, callar protege tu intimidad. Cuando alguien te provoca con insultos, callar preserva tu paz. Cuando el rumor se propaga, callar evita ser cómplice. En cada uno de esos casos, el silencio es un muro invisible que marca dónde termina la exigencia externa y dónde empieza tu libertad interior. Marco Aurelio se entrenaba en esa disciplina. En sus meditaciones, repetía que las palabras deben ser pocas y necesarias, como medicina medida en dosis justas. Decía que el ruido externo no debía penetrar en su alma. Ese entrenamiento no era casual. En la corte imperial, cada palabra mal dicha podía costarle la reputación o la vida. Su silencio era un límite que lo mantenía a salvo, sin dejar de actuar cuando correspondía. Epicteto también lo formulaba con sencillez. Si alguien te provoca, recuerda que es solo sonido, hasta que decidas darle significado. Allí está la clave del límite. Tú decides si las palabras externas entran en tu ciudadela o si mueren fuera. El silencio es el portón cerrado que protege tu logos de intrusos. Este silencio tiene un efecto pedagógico. Cuando no respondes a la manipulación, el manipulador pierde fuerza. Cuando no justificas lo evidente, enseñas que tu dignidad no está en discusión. Cuando no te apresuras a llenar el vacío de una conversación muerta, enseñas que tu presencia basta. El silencio entonces deja de ser ausencia y se convierte en un maestro invisible. Sin embargo, aprenderlo no es fácil. El impulso de explicar es fuerte, porque tememos ser malinterpretados. Pero ¿qué vale más? ¿Tu serenidad o la aprobación momentánea? El estoico elige lo primero, no porque desprecia a los demás, sino porque entiende que la dignidad no puede ponerse en subasta. El silencio, usado con sabiduría, no solo te protege, también transforma las dinámicas de poder. Piensa en un interrogatorio cotidiano cuando alguien insiste en arrancarte una respuesta inmediata. El silencio, prolongado con calma, obliga al otro a enfrentar su propia ansiedad. Allí aparece la paradoja. Quien calla controla el ritmo, quien espera establece el marco. El estoico comprende que el dominio de la palabra incluye el dominio de su ausencia. En política, en tribunales, en la vida pública, los silencios han cambiado destinos. Séneca lo sabía bien.
Su propia vida estuvo rodeada de intrigas, acusaciones y sospechas. Cada frase podía ser usada en su contra, cada gesto amplificado por la corte de Nerón. Comprendió que el silencio no era cobardía, sino autopreservación. Y más aún, un recordatorio de que lo esencial no se demuestra en discursos, sino en actos. Este principio sigue vigente. ¿Cuántas veces nos atrapamos en discusiones interminables que desgastan y no resuelven nada? Allí la filosofía estoica te ofrece un ejercicio. Pregúntate, antes de hablar, si tus palabras cambiarán el resultado. Si la respuesta es no, tu silencio vale más que cualquier argumento. La fuerza del silencio radica en que nos devuelve el control sobre nosotros mismos. En lugar de reaccionar de manera automática, elegimos pausar. En esa pausa hay espacio para la reflexión. ¿Qué me pide realmente esta situación? ¿Es un ataque que debo detener con firmeza? ¿O es solo ruido que puedo dejar pasar? El silencio no es una renuncia. Es el intervalo en el que eliges con sabiduría. Marco Aurelio insistía en esa pausa. En su diario escribía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ofende. ¿Cómo no parecerse? No devolviendo grito con grito, ofensa con ofensa. Ese intervalo de silencio es el muro invisible que te separa del círculo vicioso de la reacción. Y ese muro es libertad. El silencio también tiene un efecto profundo en tu vida interior. Cuando dejas de llenar cada instante con palabras, surge algo más valioso, la escucha. Escuchas al otro en su verdadera intención. Escuchas a tu propia mente sin distracciones. Escuchas a la naturaleza recordándote que todo fluye. Epicteto decía que la filosofía comienza con la escucha, no con el discurso. En ese sentido, el silencio no es solo límite hacia afuera, también es apertura hacia adentro. Al aplicar este principio en tus relaciones verás un cambio notable. Si no respondes a la provocación de inmediato, si no justificas cada decisión, si no explicas lo que no necesita explicación, los demás comienzan a medir sus palabras con más cuidado. No porque tengas que intimidar, sino porque tu calma impone respeto. El límite silencioso enseña sin sermonear. Sin embargo, el silencio exige disciplina. No es guardar rencor en silencio, no es reprimir lo que debería expresarse. El límite sabio no es el mutismo absoluto, sino la elección consciente de cuándo hablar y cuándo callar. Como decía Séneca, lo que se dice debe ser mejor que el silencio. De lo contrario, es mejor callar. Esa frase, tan simple, encierra toda la ética estoica aplicada a la palabra. Entrenarte en este arte es un acto de libertad, porque la sociedad moderna nos empuja a responder siempre, a contestar al instante, a llenar cada pausa con algo. Resistir esa presión es un acto revolucionario. Recordar que no tienes que estar disponible siempre, ni justificarte siempre, ni dar explicaciones que no debes. Cada vez que eliges el silencio como límite, refuerzas tu autonomía y entrenas tu serenidad. De esa forma, el silencio se convierte en un lenguaje propio, un lenguaje que dice, aquí termina lo que acepto, aquí empieza mi dignidad, un lenguaje que no necesita elevar la voz para marcar territorio. El silencio es firme, sereno, coherente con la idea estoica de que lo esencial no se impone por gritos, sino por la fuerza tranquila de quien sabe gobernarse a sí mismo. Séptima lección estoica. Recuerda tu tiempo como tesoro. No hay recurso más frágil y más fácil de perder que el tiempo. El oro puede guardarse, las propiedades heredarse, la fama multiplicarse, pero cada minuto que se va no vuelve jamás. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera infinito, entregándolo sin medida a compromisos que no nos nutren, a personas que lo consumen sin gratitud, a preocupaciones que ni siquiera dependen de nosotros. Séneca, en su obra De Brevitate Vitae, lo dijo sin rodeos. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Esa sentencia, tan dura como precisa, es un espejo incómodo para cualquiera de nosotros. Piensa cuántas veces al día cedes tu tiempo sin darte cuenta. Cuando aceptas reuniones que no tienen sentido, cuando respondes de inmediato a mensajes irrelevantes, cuando postergas lo que importa para hundirte en distracciones que no dejan huella. Cada una de esas concesiones parece pequeña, pero juntas forman una fuga constante que vacía la vida de significado. Séneca veía en esto el mayor desperdicio. No el error de vivir poco, sino el error de vivir malgastando. El tiempo es la medida de la vida. Cada día entregado a lo que no importa es un pedazo de ti que ya no regresa. La filosofía estoica insiste en que la muerte no está al final del camino, sino que sucede a diario. Cada instante que pasa es una muerte parcial. Marco Aurelio lo recordaba en sus meditaciones. No es que tengamos poca vida, sino que hacemos poco con ella.
La conciencia de esta verdad debería estremecernos, pero preferimos anestesiarnos con la idea de que habrá más tiempo mañana. El problema no es solo externo. Muchas veces somos nosotros quienes nos robamos el tiempo. Nos dejamos atrapar por la inercia, por el miedo a decir no, por la culpa de priorizar lo que realmente nos importa. Ahí es donde entra la importancia de los límites. Decir no es solo un acto de protección frente a otros, también es una defensa de tu propio día. Cada vez que renuncias a lo inaceptable, estás rescatando minutos, horas, incluso años de tu vida que de otra forma se hubieran perdido en lo superfluo. Séneca proponía un ejercicio simple y brutal. Imaginar que cada día que recibimos es un regalo que debemos devolver al final de la jornada con una cuenta clara de lo que hicimos con él. Lo invertimos en cultivar la virtud, en fortalecer nuestra razón, en estar con quienes amamos de verdad, o lo dejamos diluir en disputas, trivialidades y excesos que mañana recordaremos con amargura. Esa auditoría diaria es la forma más directa de recuperar la conciencia del tiempo. El tesoro de tu tiempo no se mide en cantidad, sino en calidad. Hay quienes viven 80 años como si fueran un soplo, siempre postergando lo esencial, siempre atrapados en la marea de lo urgente. Y hay quienes viven 40 años con tal intensidad y coherencia que su existencia se convierte en ejemplo eterno. La diferencia no está en el número de días, sino en la claridad con la que se usan. Para el estoico, la clave está en la atención, vivir cada momento como si fuera un regalo irrepetible. De ahí que recordar tu tiempo como tesoro no sea un ejercicio abstracto, sino un entrenamiento práctico. Implica revisar tus compromisos, tus hábitos, tus relaciones. Implica preguntarte cada mañana, ¿en qué gastaré mi día hoy? ¿Será una inversión en lo que vale o un gasto en lo que me vacía? La respuesta no siempre será perfecta, pero el solo hecho de hacerte la pregunta ya transforma tu relación con el tiempo. Detente un momento y piensa, si alguien te pidiera que le entregues todo tu dinero, lo considerarías un insulto, una ofensa, una injusticia. Te resistirías con uñas y dientes. Y sin embargo, cuando alguien pide tu tiempo, una llamada innecesaria, una conversación sin fondo, una tarea impuesta que no te corresponde, lo entregas casi sin pensarlo. ¿Cómo puede ser que defendamos con tanto celo las monedas y descuidemos el tesoro más valioso que tenemos? Esta paradoja es la que Séneca desenmascara con crudeza. Somos avaros con nuestros bienes, pero derrochadores con nuestra vida. El tiempo es vida en estado puro. No se acumula, no se guarda, no se recupera. Cada instante que pasa es, literalmente, un pedazo de ti que se disuelve. Por eso, recordar que tu tiempo es un tesoro no significa caer en la ansiedad de medir cada segundo como si fuera una deuda, sino en la conciencia de que todo momento tiene un peso que puedes orientar hacia lo que verdaderamente importa. No es obsesión, es claridad. Los estoicos proponían vivir con memento mori, el recuerdo constante de que la muerte está cerca, no para deprimir, sino para enfocar. Cuando sabes que tu vida es finita, eliges con más cuidado qué conversaciones valen, qué batallas librar, qué silencios guardar. Esa conciencia te ayuda a distinguir lo esencial de lo trivial, lo que fortalece tu alma de lo que solo la agota. Séneca también advertía que el mayor ladrón de tiempo es el autoengaño, posponer lo que sabes que debes hacer, prometerte que mañana cambiarás, dejarte llevar por la distracción fácil. Cada aplazamiento es un pacto silencioso con la mediocridad. Por eso, entrenar el hábito de decir hoy lo hago es un acto de defensa personal. Hoy escribo, hoy medito, hoy digo no a lo que me roba, hoy abrazo a quien amo. Ese hoy es lo único que existe. Recuerda también que valorar tu tiempo no significa volverte rígido o egoísta. Implica aprender a discernir. Habrá momentos en que ceder tu tiempo a alguien será lo más virtuoso. Escuchar a un amigo que sufre, acompañar a un ser querido, enseñar a alguien que necesita. Ahí el tiempo se convierte en ofrenda noble, porque lo entregas con intención y amor. Pero otra cosa muy distinta es regalarlo al ruido, a la adulación, a la obligación vacía que otros imponen para llenar sus propios vacíos. Lo primero es virtud, lo segundo, esclavitud. El entrenamiento estoico consiste en revisar cómo usas cada día. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, anotaba en sus meditaciones que debía recordarse vivir como si cada jornada fuera la última. Esa práctica no lo paralizaba, lo despertaba. Lo mantenía alerta para no perderse en los excesos del poder, en las distracciones de la corte, en la vanidad de los títulos. Tú puedes hacer lo mismo. Antes de dormir, repasa en silencio cómo invertiste tu tiempo. Pregúntate,
¿Qué parte de este día estuvo en mis manos y fue bien usada? ¿Dónde me dejé arrastrar por lo ajeno, lo inútil, lo banal? Esa autocrítica es la llave para recuperar el control. Si tu tiempo es un tesoro, entonces cada límite que pones es como construir una muralla para protegerlo. Decir no deja de ser un acto incómodo y se convierte en una declaración de dignidad. Porque cada vez que dices no a lo que no suma, estás diciendo sí a lo que te nutre. Estás eligiendo con conciencia, estás rescatando tu día, estás practicando la virtud de la templanza. Y aquí hay algo vital. El respeto de los demás hacia ti empieza por el respeto que muestras hacia tu propio tiempo. Si tú no valoras tu día, nadie más lo hará. Si tú entregas tus horas como si fueran migajas, los otros las tomarán sin pensarlo. Pero si aprendes a honrarlas, poco a poco tu entorno entenderá que hay un precio en tus minutos, no el del dinero, sino el del valor. Quien te respeta, respeta tu tiempo. Recuerda esta imagen. Tu vida es como una ánfora llena de agua clara. Cada gota que sale no regresa. Puedes derramarla descuidadamente hasta que quede vacía sin darte cuenta, o puedes verterla con cuidado en los lugares que dan fruto. El ánfora no se llenará otra vez. Lo único que puedes decidir es cómo entregas lo que contiene. Esa es la sabiduría que Séneca quiso dejarnos. No malgastes tu ánfora en la arena, entrégala donde pueda florecer. El tiempo es tu tesoro, pero no basta con reconocerlo, debes protegerlo. Y eso solo ocurre si tienes el valor de decir basta, de elegir con firmeza, de vivir con la claridad de que cada día es un préstamo que hay que devolver íntegro. No pospongas más, no dejes que el ruido te robe la serenidad. Haz de tu tiempo una obra de arte, no un borrador inacabado. Octava lección estoica: elige ser respetado antes que aprobado. ¿Cuántas veces has dicho que sí solo para que no piensen mal de ti? ¿Cuántas veces has preferido callar tu verdad con tal de no incomodar? ¿Cuántas veces te has disfrazado de lo que no eres para encajar en un grupo, en una relación, en un trabajo? El precio de buscar aprobación es más caro de lo que creemos. Nos hace esclavos de la mirada ajena. Nos convierte en marionetas movidas por hilos invisibles. Séneca lo resumió con lucidez. Quien se complace en ser aprobado por todos, se convierte en siervo de todos. El respeto nace de otro lugar, no de agradar, sino de vivir con coherencia, no de intentar caerle bien a todos, sino de permanecer fiel a ti mismo. El aplauso es voluble, hoy lo tienes, mañana se disuelve. El respeto, en cambio, se cultiva en silencio, con consistencia, con la fuerza de tus decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Puede que tarde más en llegar, pero cuando llega, se sostiene como una columna firme. Los estoicos sabían que el juicio de los demás está fuera de nuestro control. Puedes actuar con la mejor intención y aún así ser criticado, malinterpretado, rechazado. Por eso insistían en que tu centro debe estar en la virtud, no en la fama. Marco Aurelio lo escribió con amargura y claridad. Hoy te cruzarás con ingratos, insolentes, egoístas, pero no dejes que eso te quite tu bondad. Esa bondad, esa coherencia interna, es la semilla del respeto verdadero, aunque no todos la reconozcan. Vivir buscando aprobación constante es agotador. Te obliga a moldearte según expectativas ajenas, a cambiar de máscara según el público que tengas enfrente. Terminas perdiéndote en personajes sin recordar cuál era tu rostro original. En cambio, cuando decides ser respetado, eliges un camino más difícil pero más auténtico, el de mantener tu esencia, incluso cuando incomoda, incluso cuando te juzgan. Esa es la libertad que Epicteto defendía, ser dueño de uno mismo, no de las opiniones externas. Imagina que estás en una sala llena de personas y todos esperan que aplaudas algo con lo que no estás de acuerdo. Sabes que, si no lo haces, quedarás como el raro, el aguafiestas, el distinto, y sin embargo, eliges mantener tu silencio, aunque incomode. Ese gesto pequeño, silencioso, te devuelve respeto. Puede que algunos te critiquen en el momento, pero otros notarán tu firmeza y la recordarán. El respeto no siempre se expresa con palabras, pero queda grabado en la memoria de quienes lo presencian. Ser respetado no significa ser duro o arrogante. Significa ser claro en tus límites, honesto en tus palabras, coherente en tus acciones. El que busca aprobación teme al conflicto. El que busca respeto sabe que a veces el conflicto es inevitable y lo enfrenta con calma. No necesitas gritar para ser respetado. Necesitas consistencia. No necesitas complacer. Necesitas verdad. En la vida cotidiana, esto se traduce en actos simples pero poderosos.
decir no cuando algo te quita dignidad, mantener la calma cuando otros provocan, trabajar con disciplina aunque nadie lo reconozca, actuar con justicia incluso si es impopular. Cada una de esas decisiones, repetidas, construye el respeto. La aprobación puede darte un instante de alivio, pero el respeto te da un cimiento para toda la vida. El que busca agradar se desgasta, el que busca respeto se fortalece. Y aunque el camino del respeto es más solitario, también es el único que te permite dormir en paz contigo mismo. El deseo de aprobación es una cadena invisible, no duele como el hierro, no pesa como una piedra, pero condiciona cada gesto, cada palabra, cada decisión. Es la voz que te susurra, no digas eso, caerás mal. Mejor haz lo que esperan, así no habrá problemas. Cambia tu opinión o quedarás fuera. Esa voz se disfraza de prudencia, pero en realidad es miedo. Miedo al rechazo, miedo al aislamiento, miedo a no ser querido. Y sin embargo, ¿qué vida se construye desde el miedo? Una vida prestada, no la tuya. El respeto, en cambio, es fruto de la libertad. Libertad de hablar claro sin herir innecesariamente, pero sin fingir. Libertad de elegir tu camino aunque no sea popular. Libertad de poner tus principios por encima de la aprobación social. En términos estoicos, significa vivir según la virtud, porque lo que depende de ti es tu juicio, tu acción, tu intención. Lo demás, incluido el aplauso, es externo y por tanto indiferente. Séneca fue acusado de incoherencia muchas veces. Vivía con riquezas y al mismo tiempo predicaba la austeridad. Sus críticos lo llamaban hipócrita. ¿Y qué hacía él? No gastaba energía en defenderse del rumor, sino en reflexionar sobre su responsabilidad. Sabía que el verdadero respeto no está en responder a cada crítica, sino en permanecer firme en lo esencial. Él mismo escribió: «Importa mucho más lo que tu conciencia dice de ti que lo que los demás piensan». Cuando eliges el respeto sobre la aprobación, también eliges una vida más lenta y más sólida. Los aplausos son ruidosos pero efímeros. El respeto, silencioso pero duradero. Es como la diferencia entre el fuego de artificio y el fuego de hogar. Uno deslumbra un instante y desaparece. El otro acompaña, calienta y permanece. En la práctica diaria, esto puede ser tan sencillo como no justificar de más tus decisiones. ¿Vas a decir no? Hazlo con calma y firmeza, sin elaborar excusas eternas. ¿Vas a dar tu opinión? Hazlo sin disfrazarla para gustar. ¿Vas a actuar? Que tus actos respondan a tu razón, no al aplauso. Con el tiempo, quienes te rodean sabrán que tu palabra es clara y tu presencia confiable. Y eso, aunque no guste a todos, genera respeto. El respeto también tiene un componente invisible, el respeto hacia ti mismo. Nadie puede respetar a alguien que no se respeta primero. Si te vendes por aprobación barata, enseñas a los demás que pueden exigirte lo que quieran. Si en cambio, te valoras lo suficiente para sostener un límite, proyectas una fuerza que se nota incluso sin palabras. Epicteto lo explicó con crudeza. Si quieres que otros te respeten, respétate primero. La diferencia entre ser aprobado y ser respetado es la diferencia entre vivir en un escenario o vivir en tu propia casa. En el escenario luces impecable pero solo mientras dura la función. En tu casa eres tú mismo, sin máscaras, y ahí se construye la paz verdadera. Si eliges la aprobación, terminarás agotado, siempre persiguiendo expectativas que cambian según el viento. Si eliges el respeto, incluso si no todos te entienden, te habrás ganado lo más importante, tu propia estima, y con ella, la libertad de ser. La invitación estoica es clara: no vivas para caer bien, vive para ser íntegro. No te esfuerces en ser simpático para todos, esfuérzate en ser justo, prudente, valiente y templado. Esa constancia hará que, tarde o temprano, incluso los que no te aplauden reconozcan tu fortaleza. Y si no lo hacen, poco importa, porque el respeto que más vale es el que te debes a ti mismo. Novena lección estoica: no confundas paciencia con sumisión. Hay un error común que destruye silenciosamente la vida de muchos: creer que ser paciente es lo mismo que aceptar todo, que aguantar es siempre virtud, aunque el precio sea tu dignidad. ¿Cuántas veces has escuchado frases como: ten paciencia, las cosas cambiarán solas, es mejor no decir nada, así no generas problemas, aguanta un poco más, seguro se soluciona? Pero detrás de esa recomendación a veces se esconde una trampa: la sumisión disfrazada de virtud. Los estoicos valoraban la paciencia como una expresión de templanza, no como un permiso para ser pisoteado. La paciencia es resistencia activa, no pasividad derrotada.
Es la fuerza que te permite esperar el momento oportuno para actuar, sin precipitarte ni ceder al impulso. Pero esa fuerza se convierte en debilidad cuando la usas como excusa para no poner límites, para no alzar la voz, para no detener lo injusto. Entonces, la paciencia deja de ser virtud y se transforma en cadena. Séneca lo explicó con dureza en su tratado de Vita Beata. No es feliz quien se somete al destino como esclavo, sino quien lo abraza como obra suya. Esa frase resume bien la diferencia. Paciencia es aceptar lo que no depende de ti y actuar con calma sobre lo que sí depende. Sumisión, en cambio, es aceptar todo sin distinguir, incluso lo que podrías cambiar. El esclavo se calla porque no tiene opción. El sabio espera, pero espera con ojos abiertos y voluntad firme. Piensa en un río. La paciencia es como una presa que regula el caudal, contiene la fuerza, la dirige, la aprovecha. La sumisión es un dique roto. El agua se desborda, destruye y arrastra. Una cosa es esperar la oportunidad, otra muy distinta es dejar que la corriente te lleve sin rumbo. Epicteto también advirtió sobre esto. Para él, lo importante era discernir. Aguantar una ofensa menor para no gastar energía en discusiones inútiles puede ser paciencia. Pero tolerar un abuso sistemático, callar ante una injusticia evidente, aceptar el maltrato como si fuera inevitable, eso no es paciencia, eso es rendirse. Y quien se rinde deja de gobernarse a sí mismo. En la vida cotidiana, la confusión entre paciencia y sumisión se nota en pequeñas escenas. Cuando callas por miedo a molestar, aunque dentro de ti sabes que deberías hablar. Cuando justificas a quien te hiere con frases como «es que es así», en lugar de marcar el límite. Cuando pospones eternamente una decisión necesaria convencido de que ya se dará el momento perfecto. La paciencia verdadera te ayuda a esperar sin desmoronarte, pero siempre en pie, con la mirada clara y la mente activa. La sumisión, en cambio, te encoge el alma, te reduce a un espectador de tu propia vida. Los estoicos no eran complacientes ni pasivos. Marco Aurelio, emperador de Roma, pasaba noches en vela escribiendo sus meditaciones para recordarse que debía ser paciente con los errores de los demás. Pero esa paciencia no lo convertía en cómplice de la injusticia. Sabía que su deber era corregir, gobernar, decidir. La paciencia lo hacía firme, no servil. Aquí está el matiz que necesitamos aprender. La paciencia es virtud solo si va acompañada de la justicia y la valentía. De lo contrario, es un disfraz de miedo. El sabio espera porque sabe cuándo actuar. El cobarde espera porque teme actuar. El resultado, aunque externo parezca igual, un silencio, una pausa, en el interior es totalmente distinto. Uno fortalece, el otro degrada. Cuando sientas que aguantas demasiado, pregúntate, ¿esto que llamo paciencia me hace más libre o me ata más? ¿Me da serenidad o me roba dignidad? Si la respuesta es lo segundo, entonces no es paciencia, es sumisión, y ha llegado la hora de cortar esa cuerda. Si observas tu vida con honestidad, verás que muchas veces usaste la palabra paciencia como un escudo para no confrontar lo que te dañaba. Tal vez soportaste un trabajo injusto pensando que la virtud era aguantar. Tal vez toleraste el maltrato de alguien cercano creyendo que callar era nobleza. Tal vez aceptaste responsabilidades que no te correspondían con la excusa de que hay que ser pacientes. Pero lo que en verdad ocurrió fue que confundiste virtud con miedo, templanza con resignación. Los estoicos insistían en que la virtud nunca degrada. Séneca lo repetía con claridad. Nadie soporta lo que debe con más firmeza que quien entiende que soportar no significa someterse, sino elegir con entereza. El detalle está en esa palabra, elegir. La paciencia es activa porque eliges no reaccionar todavía, eliges esperar el momento correcto, eliges no dejarte arrastrar por el impulso. La sumisión, en cambio, es pasiva. No eliges, te resignas, te escondes. Por eso, la clave está en reconocer que la paciencia auténtica lleva implícito un límite. No es infinita ni se entrega a cualquiera. El sabio es paciente frente a lo inevitable. Una tormenta, una enfermedad, una pérdida, pero no frente a la injusticia repetida o al abuso consentido. Allí pone el freno, porque sabe que la paciencia no lo obliga a soportar lo intolerable. Epicteto enseñaba a diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende. Tener paciencia con lo que no puedes cambiar es sensato. Si llueve, si envejeces, si alguien piensa distinto, pero aceptar como destino lo que sí podrías transformar. Un trato injusto, una relación que erosiona, una costumbre dañina, eso es traición a tu propia razón. Y cuando traicionas tu razón, entregas tu hegemonicón, tu centro rector,
lo único que realmente te pertenece. Marco Aurelio, incluso en su rol de emperador, pedía paciencia con los hombres difíciles, con los insolentes, con los ingratos, pero jamás entendía esa paciencia como complicidad. Él corregía, legislaba, tomaba decisiones firmes. Paciencia no era permitir que el imperio se hundiera, sino gobernarlo con claridad, sin odio y sin prisa. Esa es la lección que debemos rescatar. La paciencia debe sostener la justicia, no reemplazarla. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has dicho, ya pasará, para excusar a alguien que cruza tus límites? ¿Cuántas veces has tragado palabras que ardían en tu garganta para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has esperado milagros en lugar de actuar? La paciencia mal entendida es el disfraz perfecto del miedo. La persona que calla demasiado acaba perdiendo su voz, y cuando pierdes tu voz, pierdes tu vida interior. La sumisión prolongada se convierte en hábito. Al principio es solo un gesto, no contestar, no defenderte, no reclamar. Luego se convierte en estilo de vida, siempre ceder, siempre callar, siempre relegar tu dignidad. Y ese hábito te convierte en alguien irreconocible para ti mismo, alguien que camina encorvado incluso cuando no hay cadenas. La paciencia, en cambio, es un hábito de grandeza. Espera, sí, pero espera de pie, con la frente erguida. Los estoicos nunca confundieron mansedumbre con cobardía. Séneca, en su tratado sobre la ira, decía que quien domina su furia es más fuerte que quien gana 1000 batallas, pero también advertía que dejarse pisotear no era virtud, sino debilidad disfrazada de calma. El sabio puede sonreír ante el insulto pasajero, pero no se entrega al verdugo con gratitud. La paciencia tiene un límite, se llama justicia. Por eso, si quieres entrenar esta lección en tu vida, comienza preguntándote cada noche, ¿hoy fui paciente o fui sumiso? ¿Mi silencio fue fuerza o fue miedo? ¿Mi espera fue estrategia o fue abandono? Esa distinción puede parecer sutil, pero es la que define tu libertad, porque paciencia es gobernarte, sumisión es dejar que otro te gobierne. Recuerda siempre que la virtud estoica no te pide agachar la cabeza ante lo injusto, sino levantar la mirada con serenidad. No confundas el aguante con el valor. El verdadero valor consiste en soportar lo inevitable, pero también en poner freno a lo intolerable. La paciencia sin justicia no es virtud, es renuncia. Y tú no naciste para renunciar a ti mismo, naciste para habitar tu vida con dignidad. 10ª lección estoica. Amar con límites es amar mejor. Amar no significa entregarse hasta desvanecerse, aunque nos educaron con la idea de que el amor todo lo soporta, todo lo perdona y todo lo aguanta. Los estoicos nos invitan a mirarlo de otra forma. El amor auténtico necesita límites, porque sin ellos se convierte en dependencia, en esclavitud emocional, en una fuente de dolor más que de virtud. No poner límites no es prueba de amor, es prueba de miedo, y el miedo es siempre enemigo de la libertad interior. Séneca advertía que el afecto verdadero no puede confundir la entrega con la servidumbre. Un vínculo sano exige claridad. Ama como si pudieras perder. Esa frase nos recuerda que el amor no debe absorber toda tu identidad, porque el día que el otro se vaya o te falle, no puedes desaparecer con él. El límite, entonces, protege tu centro, tu logos, y te permite seguir siendo tú incluso cuando compartes tu vida con otro. Piénsalo, ¿cuántas veces has dicho sí en nombre del amor cuando por dentro tu alma gritaba no? ¿Cuántas veces has aceptado humillaciones, abusos, demandas desproporcionadas, convencido de que ceder era la manera de mantener viva la relación? En realidad, lo único que estabas haciendo era hipotecar tu dignidad, y cuando el amor exige sacrificar tu dignidad, ya no es amor, es sometimiento. Los límites en el amor no enfrían el vínculo, lo protegen. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la importancia de no dejarse arrastrar por las pasiones desmedidas, incluso en el afecto. Porque cuando el amor se vuelve pasión sin medida, destruye lo que toca. En cambio, cuando se equilibra con razón y templanza, el amor se convierte en fuerza creadora. Inspira, acompaña, eleva. El límite no significa distancia fría, sino claridad en el trato. Implica decir, te amo, pero no permitiré que abuses de mí. Te quiero, pero no dejaré que tu caos destruya mi paz. Te acompaño, pero no renunciaré a mi identidad para sostener la tuya. Ese tipo de amor, lejos de ser egoísta, es el único capaz de durar, porque el amor sin fronteras termina agotado, mientras que el amor con límites encuentra un cauce para seguir fluyendo.
En tu vida diaria, entrenar este principio significa aprender a revisar dónde tu amor se convierte en sacrificio destructivo. Pregúntate, ¿estoy cediendo por virtud o por miedo? ¿Mis concesiones me hacen crecer o me disminuyen? ¿Mi paciencia fortalece el vínculo o lo convierte en una jaula? La respuesta honesta será la brújula que te indique si tu amor está sustentado en la virtud o en la sumisión. Amar con límites también significa aceptar la individualidad del otro. No puedes fundirte completamente con alguien y pretender que de allí nazca un vínculo sano. El estoicismo te enseña a reconocer que cada persona es un mundo autónomo, con su razón, su libertad y sus elecciones. Amar de manera sabia es acompañar sin sofocar, estar presente sin anular, cuidar sin controlar. La paradoja es que cuando estableces límites, el amor crece, porque deja de ser una carga y se convierte en una elección. El día que comprendes que puedes vivir sin alguien, tu decisión de quedarte a su lado adquiere un peso real. No nace del miedo sino de la libertad, y un amor que se elige en libertad es más fuerte que cualquier unión nacida del apego ciego. Hay una falsa idea que se repite como eco en canciones, películas y consejos populares. Si amas de verdad, lo das todo. Pero Séneca advertía que quien lo da todo sin medida, pronto se queda sin nada que ofrecer. El límite, lejos de ser enemigo del amor, es su condición de posibilidad, porque sin él, el amor se convierte en un fuego que se devora a sí mismo. El amor sin límites no fortalece, enferma. Terminas agotado, resentido, atrapado en un círculo donde dar y dar no produce gratitud, sino más demandas. Así como un río necesita orillas para no desbordarse y convertirse en inundación, el amor necesita fronteras claras para ser fértil y constante. El límite es esa orilla que permite que el afecto fluya sin destruir. El amor estoico no idealiza, no se pierde en ilusiones. Mira al ser amado con lucidez, lo acepta con virtudes y defectos, pero también reconoce cuando sus acciones cruzan la línea que hiere la razón o la dignidad. Y en ese instante, el límite no es un acto de frialdad, sino de justicia. Porque nadie que ame con verdad debería pedirte que renuncies a lo que eres para sostener el vínculo. Amar con límites significa saber decir no en medio de la pasión. Significa recordar que tu tiempo, tu energía y tu paz también son sagrados. No todo sacrificio es virtud. Muchos son cadenas que nos imponemos a nosotros mismos por miedo a la soledad. Pero, como recordaba Epicteto, nadie que depende de otro es libre. Y si tu amor depende de aceptar todo sin medida, lo que vives no es amor, sino esclavitud emocional. Pregúntate, ¿qué clase de amor estoy cultivando? ¿Uno que me engrandece o uno que me reduce? ¿Uno que me inspira o uno que me desgasta? La respuesta es la brújula para entrenar la templanza en tus vínculos. Porque el amor sin reflexión es puro instinto. El amor con filosofía se convierte en arte de vida. En la práctica, amar con límites puede ser tan simple como no contestar un mensaje que exige tu atención a cualquier hora del día, o como rechazar un favor que sabes que te vaciará de energía sin verdadero sentido. Puede ser retirarte de una conversación cargada de insultos, o decir con serenidad, te amo, pero no tolero este trato. Ese tipo de gestos, aunque pequeños, marcan la diferencia entre una vida arrastrada por las demandas ajenas y una vida conducida por la razón. El límite, además, no se opone al cariño. Al contrario, lo refuerza. Cuando alguien te ama y respeta tus fronteras, ese amor se vuelve más auténtico. Sabe que tu sí es verdadero porque también sabes decir no. Sabe que tu compañía es libre porque también sabes estar solo. Esa claridad evita que el amor se convierta en un juego de manipulación o dependencia y lo transforma en un acto de libertad compartida. Séneca murió enseñando con su ejemplo que la dignidad está por encima del miedo. Su última lección fue recordar que no hay amor que valga la pena si exige que renuncies a tu ser más profundo. Amar con límites es amar con firmeza y con justicia. Firmeza para no ceder en lo que destruye, justicia para cuidar tanto al otro como a ti mismo. Amar con límites es amar mejor. El día que aprendas a amar de este modo, sentirás que el amor no te resta, sino que te suma. Te dará calma en lugar de ansiedad, compañía en lugar de dependencia, claridad en lugar de tormenta. El límite no enfría, da forma. Y esa forma es la que hace que el amor sea duradero, sano y verdaderamente humano. El arte de poner límites sin culpa. No hay cárcel más dura que la que construyes con tus propios sí. Ese sí que pronuncias mientras tu pecho aprieta y tu mente grita lo contrario. Ese sí que no nace de la virtud, sino del miedo a incomodar, a decepcionar, a perder un lugar que quizás nunca fue tuyo. Con cada concesión, vas cediendo un pedazo de ti.
y lo haces con la ilusión de que el otro te reconocerá, te agradecerá, te amará más. Pero la vida tiene su crudeza. Casi nunca ocurre. Lo que sí ocurre es que quedas vacío, resentido y silenciosamente en guerra contigo mismo. El límite no es una muralla que levantas contra los demás, es el terreno mínimo donde aún puedes respirar, y si no lo cuidas, alguien más lo invadirá sin siquiera pedirte permiso. Ahí está la verdad incómoda. No te quitan, entregas. No te aplastan, te doblas. No te roban la paz. La abandonas cuando eliges complacer. ¿Qué pasaría si por una vez no la abandonaras? La culpa siempre aparece como un eco aprendido. Si digo no, lo perderé. Si pongo un freno, me verán egoísta. Esa voz no es tuya, es prestada. Son las cadenas invisibles de una educación que confundió virtud con servidumbre. Séneca lo sabía cuando escribió que más perdemos por miedo que por la realidad misma. Perderás más vida huyendo de la incomodidad que enfrentándola. Y la pregunta es simple, brutal y definitiva. ¿Cuánto más de tu vida estás dispuesto a regalar para no molestar a nadie? Imagina tu día de mañana. Te levantas y tu agenda ya no está escrita solo por otros, sino por tu criterio. Tu tiempo no es moneda de cambio, es un altar. Y ante cada petición, eliges. No porque odies, sino porque amas lo que tienes que proteger. Tu paz, tu energía, tu propósito. La primera vez que digas no con serenidad, sentirás un vacío extraño, como si hubieras traicionado una costumbre. Pero al mirarte de cerca, descubrirás algo nuevo, dignidad, esa sensación de sostenerte en pie, aunque tiemblen las piernas. Epicteto enseñaba que la verdadera esclavitud no es la de los grilletes, sino la del alma que no sabe negarse. Y en cada límite está la posibilidad de libertad, no libertad grandilocuente, sino la más íntima, la de dormir sin rencor contra ti mismo. Quiero dejarte con un pensamiento que hiere y libera. El día que tu vida termine, no serán los otros quienes paguen las horas que regalaste. Serás tú. Tú, con tu tiempo gastado en silencios cómplices, en favores forzados, en concesiones que no eran amor, sino miedo. Nadie cargará esa factura. ¿Y si esa verdad la recuerdas ahora, mientras todavía puedes elegir distinto? Poner límites no es el final de tus vínculos, es el inicio de los verdaderos, porque quien te ama de verdad sabrá agradecer tu claridad más que tu complacencia. El que se aleja porque ya no puede usar tu tiempo o tu energía, nunca estuvo contigo, estuvo con tu debilidad. El que se queda después de tu no, merece tu sí. Esta sesión no busca darte frases fáciles, sino abrirte una herida consciente. ¿Qué vida estás viviendo, la tuya o la de quienes no saben ponerse en tus zapatos? ¿Cuántas veces más dirás que sí cuando ya no puedes? ¿Cuántos días gastarás en sostener lo insostenible? Tal vez no tengas todas las respuestas hoy. No importa. Lo que importa es que de aquí salgas con una certeza. Cada límite puesto con templanza es un acto de justicia hacia ti mismo. Y sin justicia hacia ti, no hay justicia hacia nadie. Así que no te vayas con calma ligera, vete con inquietud, vete con esa pregunta clavada. ¿Qué perderé si sigo cediendo? ¿Y qué ganaré si hoy por primera vez decido sostenerme entero? El tiempo, decía Séneca, es el bien más frágil y el más desperdiciado. No permitas que tu vida se diluya en la culpa de proteger lo que en verdad no importa. Elige guardar tu centro. Elige incomodar si es necesario. Elige, por fin, ser dueño de tu sí y de tu no. Porque cuando aprendes a poner límites sin culpa, lo que en realidad aprendes es a vivir sin cadenas. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan.
Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.